All I need is your love tonight. All I need is your love tonight. Ritmo. Movimientos, palpitaciones, acontecimientos, sonidos. Sonidos repetitivos producidos por la naturaleza, el cuerpo humano, la tecnología. Tecnología creada por el hombre para ser consumida por él mismo en distintos campos, entre ellos la música. Un sinfín de posibilidades, entre ellas la música electrónica. Nacida en los 60s con la creación de los sintetizadores en Alemania y Estados Unidos, satanizada por la población en un mundo globalizado y segregada como música alternativa. Estamos hablando de la década de 1950, más o menos, 60s. Y en los 70s ya empieza a haber otro tipo de freaky, donde ya no solo es secuenciar los sonidos, sino empezar a hacer música ya con estos sonidos. Fue en los 80s que la llamada música electrónica empieza a atraer la atención de la gente ávida de libertad y modernidad. Años después, el avance tecnológico hizo lo suyo. El sintetizador fue quedando en el pasado, abriéndole paso a la computadora, que poco a poco se volvió omnipresente, trayendo facilidades, arrastrándonos a la evolución de la música. 1, 2, 3, 4, 5. I could never a computer voice or an old 60 sound. Que por eso podemos entender cómo es posible que ahora tengamos una música con un beat que nos hace bailar, pero con ruidos o con sonidos interesantes que no se nos imaginarían y que no los puede hacer un instrumento, sino solo un instrumento electrónico como una computadora o como un sintetizador. El EDM dejó atrás la clandestinidad y abrió el sendero a la excentricidad con los llamativos y salvajes festivales con sedes en distintas partes del mundo como Bélgica, Ibiza, Miami, California y poco después, México. Porque en ese momento no se tocaba música electrónica en los bares, decían eso está muy loco, eso es muy de drogas, el estereotipo siempre de las generaciones nuevas, el que toda la vida ha ocurrido, pues eso también ocurrió con la música electrónica. Decía Aristóteles, el hombre es un ser social por naturaleza y en una sociedad conservadora la necesidad del ser humano por agruparse y coexistir influyó en la manera de consumir este género musical y a partir de entonces esta premisa hizo lo suyo, empezaron a surgir los colectivos. La colectividad es una organización que se realiza pues para hacer algo, para hacer música, para hacer arte. Siempre una persona es la que tiene la iniciativa de todo el colectivo. Entonces, si a alguien se le ocurre hacer una fiesta o propone una fiesta, pues entre todos damos nuestro punto de vista. ¿Qué artista vamos a contratar? ¿En qué lugar va a ser? Tijuana, finales de los 90s, Pepe Mock y Ramón Amezcua conforman Nortec Collective, haciendo historia con la fusión de la música regional y sonidos electrónicos. El primer colectivo mexicano de este género musical en proyectarse a nivel nacional e internacional. En nuestro caso, pues bueno, fue algo fácil porque lo de Nortec fue música que estaba ahí en Tijuana, la música electrónica y toda la estética que ve ahí. Entonces aquí a lo mejor posiblemente pues es que se ocupa mucho tiempo, mucha dedicación, mucha constancia, sinceramente. Pero en San Luis Potosí la historia es diferente y comenzó hace ya algunos años, yendo contra el juicio de la sociedad que tachaba al punchis punchis de ser solo un ruido y picar botones. Pero la idea iba más allá, incluso de la música. Se trataba de crear contenido propio y el colectivo Orbe Sonora fue el pionero. Decidimos hacer nuestras propias fiestas y compartirlas con las personas, hacer flyers, hacer fiestas temáticas para poderlas difundir. Y así iniciamos en San Luis Potosí. Y aquí lo importante es que se mediatizó. Lugares tan representativos del estado como el Teatro de la Paz, el Centro de las Artes, Plaza de los Fundadores, el Jardín Escultórico Edward James o el Estadio 20 de Noviembre se empaparon de la euforia desenfrenada, acumulando más historia de la mano de jóvenes potosinos que sin darse cuenta reescribían el término cultura. Entonces, si por ejemplo en el Teatro de la Paz, en la Galería Germán Gedovis podía haber una exposición, pues ¿por qué no Orbe Sonora poner la música del DJ en vivo diferente, ¿no? Decidimos hacerlo pues, en el lugar más representativo pues, que tiene San Luis Potosí, ¿no? Que es el Parque Tangamanga. Entonces fue una locura los primeros días
Y ya pues el día del festival, pues nosotros la verdad pues no teníamos ni idea toda la gente que iba a ir, entonces fueron más de 5,000 personas. La jugada ha sido la misma en ese entonces y ahora, posicionar a San Luis Potosí como referente en la escena electrónica del país y figurar a nivel internacional. Pero entre una sociedad novedosa se necesita, como se diría coloquialmente, machetearle diario. Y eso por experiencia propia lo sabe el talento potosino. Las oportunidades. O sea, prácticamente yo tuve que armar mis propias fiestas para conseguir un lugar y tocar ya con un público bien, porque pues si no nadie te va a dar una oportunidad. Nosotros empezamos a darle ese plus de empezar a hacer festivales para que otro tipo de público fuera. Como la música va necesariamente ligada a un contexto cultural, no nada más es el baile por el baile, entonces pues la idea es ofrecer algo más allá que podamos inclusive enganchar con la música. Los domingos se han vuelto salvajes. Una fiesta dominical popular entre la juventud desobediente, con gustos psicodélicos y ávida de libertad, en la que el tiempo y la realidad no corren igual. Los prejuicios no existen, un escape de lo cotidiano, donde lo único que importa es no perder el ritmo que marca el DJ. La fiesta, el after, las drogas, la muerte, la cheve, el ruido, me siento perdido. No, yo tenía una espinita de que, pues bueno, la música electrónica aquí en San Luis se daba de una forma como clandestina o como muy underground, y yo tenía la espinita de quitarle ese estigma y empecé a buscar bares y empecé a buscar lugares con permisos para desarrollar este tipo de shows. Pero Wild Sundays y compañía apuestan por un proyecto mucho más grande. Que no nos engañen las poses y gestos que estos personajes con vestimentas llamativas de aspecto egocentrista enseñan. Eso es solo la forma. El formato va mucho más allá e incluye a San Luis Potosí. Artistas de México y el mundo han pisado estas tierras sin necesidad de grandes empresarios y agencias de relaciones públicas. Son cabecillas que investigan, calculan y ejecutan el plan. Sobre todo estos últimos 2 años fue como un crecimiento muy notorio. Sobre todo pues con esto de que empiezo con la residencia en Wild Sundays a tocar en esas fiestas, pues sí aumentó mucho la audiencia que ahora me escucha. Wild Sundays proyecta para hacer una fiesta que vaya a otras ciudades, que contemple mucho la cultura, y pues la verdad es que como yo veo a Wild Sundays, creo que puede ser hasta una especie de festival. ¿Cómo derrumbar estigmas y construir una cosmovisión más amplia de la música electrónica y su valor en la cultura? Ofreciéndole en un formato puro, diferente y aceptado. Yempo Sinfónico es un proyecto pionero en México. Este proyecto no tiene nada de música electrónica en sí, todo es música en vivo, todo es música sinfónica, y los arreglos fueron hechos para darle este homenaje a estos himnos de la música electrónica. A los clásicos, acercarnos a este otro lenguaje electrónico, a mí me encanta, es fantástico, te llena de vida, te llena de vitalidad. El último concierto en el EDC, yo me puse a brincar. Los retos son muchos, pero el sueño es grande. Darle la seriedad que se le tiene que dar a la escena aquí en San Luis, a los artistas, tratarlos como artistas. Estamos luchando por salir de la clandestinidad y llevarlo a un público que se sienta seguro. Yo considero la música electrónica arte, es un proceso muy complejo, entonces pues los invito a todos a apoyar a la escena. Son músicos, promotores, artistas, líderes y pioneros que buscan visibilidad propia y ajena. Jóvenes que nadan contracorriente del escrúpulo de la sociedad sin ningún tipo de apoyo. Pero eso no representa problema mayúsculo. La pasión, el estilo y la euforia seguirán marcando cada fiesta, mientras que el único propósito en la mente del DJ es: te voy a hacer bailar.